Vamos a comenzar orando, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos tu amor y tu misericordia, Dios Todopoderoso. Agradecemos la oportunidad que nos das, Señor, de venir a este lugar, Padre Santo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras inequidades, por lo malo que aún pensamos, decimos, hacemos, Señor Dios Todopoderoso. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida, conoces desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Padre Santo, y conoces todo, Señor. Por eso venimos aquí, Padre, a alimentarnos de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio y transforme nuestra vida, nuestro corazón, a un corazón semejante como el del Señor Jesucristo, a un corazón digno, Señor, de estar en tu presencia, a una vida, Padre, transformada, a una vida, Señor, entregada a ti, a tu palabra, a tu amor, a tu misericordia, para tener una vida eterna, bienaventurada en esos lugares celestiales de Cristo Jesús, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que obres, que esta palabra, Señor, no sea palabra de humana sabiduría, que esta palabra provenga de ti, que seas tú hablando, Señor, y usándome como instrumento tuyo, para que todos unánime juntos seamos edificados, Dios Todopoderoso. Quedamos en tus manos y te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos de Éxodo capítulo 34, versículo 1 al 10. Empezamos con estos versículos. Amén. Éxodo 34, versículos 1 al 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona a la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona vuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Entonces, en nuestro estudio anterior veíamos los versículos del capítulo 33 y vimos cómo el pueblo de Israel, en su impaciencia, había pecado contra el Señor, ¿cierto? Habían hecho un becerro de oro, el cual habían adorado como si fuera el Señor, en lugar de haber adorado
al Señor, porque hubieran tenido esa oportunidad. Ellos hubieran podido hacer una reunión, haber alabado al Señor, haber cantado salmos o de una u otra de una manera a Dios, pero lo que hicieron fue hacerse un ídolo hecho por ellos mismos con el oro que tenían, el oro que también les había dado el Señor, ¿sí? Y con todo eso, ¿para qué? Para adorar esa imagen. Pero lo que hicieron fue que ese mayor privilegio que tenía el pueblo de Dios era que la presencia de Dios estaba en medio de ellos y se viera esa presencia del Señor comprometida, porque Él ya no quería estar en medio de ellos por causa del pecado, sino que prefería estar apartado. Entonces ahí fue cuando trasladaron el tabernáculo hacia las afueras del campamento. Entonces la presencia de Dios seguía manifestándose en el tabernáculo de reunión, pero eso lo sacaron fuera del campamento a causa del pecado. Sin embargo, Dios en su amor y misericordia anunciaba que iba a enviar a su ángel, que su ángel iba a estar delante de ellos, guiando a su pueblo rumbo a la tierra prometida, que tenían que seguir caminando y seguir andando según la guía del ángel, pero que él mismo no iba a estar en medio de ellos, que él se apartaba, que se alejaba de ellos por la dureza de su corazón, por la dura cerviz que tenían ellos, ¿cierto? Entonces esto realmente entristeció al pueblo, ¿no? Cualquiera se entristece cuando el Señor le va a decir una cosa de estas, ¿no? Pero el pueblo se entristeció y se arrepintió. Entonces Moisés intercedió nuevamente ante Dios por el pueblo. Y dice que declara: si tu presencia no irá con nosotros, no nos saques de aquí, le dijo Moisés a Dios. Y solo la presencia de Dios distingue a su pueblo. O sea, él no podía ser el pueblo de Dios si la presencia de Dios no estaba en medio de ellos. Y no hubiera habido distinción entre el pueblo de Israel y las otras naciones, porque la presencia de Dios era lo que los distinguía. Y entonces Moisés encontró gracia delante de Dios y le pedía a Dios que hallara gracia y también que le dejara ver su gloria, ¿cierto? Que fue en esos versículos anteriores. Y maravillosamente en lo que vamos a ver hoy, digamos que Dios respeta esa solicitud y la ejecuta. En estos versículos ahí vemos cómo se narra que el Señor pasó delante de él. Lógicamente ahí narra, en estos versículos anteriores narraba que lo iba a esconder en medio de la peña y que no le iba a permitir sino ver su parte de atrás, de una manifestación que iba a hacer el Señor, iba a mostrar sus espaldas. Entonces Dios siempre mostrando parte de su gloria y revelando su carácter misericordioso y santo. Es el carácter de Dios, un carácter de misericordia y santidad. Ahora en Cristo, que habita en medio de su pueblo de otra manera, ¿cierto? Ahora los que estamos en Cristo sabemos que el Señor Jesucristo habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu, porque Él prometió que iba a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, y así lo ha cumplido y lo cumplirá. Ahora Él mora en nosotros somos del templo del Espíritu Santo, nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo, y de esta manera recibimos la guía, la protección y el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora volvamos a leer el versículo del 1 al 4 del capítulo 34, 1 al 4. Dice: Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Entonces Dios preparaba
reparaba lo que el pecado había destruido. A causa del pecado, cuando Moisés llegó y se acercó a donde estaba el campamento y vio toda esa idolatría y ese folclorio y esas cosas que estaban haciendo, adorando ese becerro de oro, Moisés se enojó y quebró las tablas de la ley que ya se habían preparado antes de ese momento. Entonces Dios con esto está simbolizando que Él repara lo que el pecado destruye. Entonces por el pecado se rompió el pacto, pero Dios da una oportunidad de restaurarlo. Leamos el Salmo 103, versículo 10, por favor. Salmo 103. Salmo 103, versículo 10. Amén. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras inequidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque oído, donde Dios hiciera conforme a nuestras inequidades y hiciera con nosotros conforme a nuestros pecados, Lucas, ya estaríamos en la inmundación, estaríamos acabados, ni siquiera existiría la humanidad por causa de pecados tan terribles que se han visto a lo largo de la historia de la humanidad. Pero el Señor es misericordioso, Él es bondadoso. Amén. Dios no ignora la caída del pueblo, pero tampoco renuncia a ellos. O sea, Dios no estaba ignorando el pecado, por eso se enojó y por eso iba a hacer. Pero dice que Dios tampoco renuncia a su pueblo. O sea, a pesar de eso tuvo misericordia, lo pensó, o digamos que lo que narra la palabra es que dijo que iba a destruir ese pueblo y que de Moisés iba a sacar nuevamente una gran nación. Pero tuvo misericordia de su pueblo a petición de Moisés. Y siguió, no renunció a ellos. Leamos Isaías, por favor, capítulo 1, verso 18. Libro de Isaías. Uno 18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Entonces vemos ahí lo que hizo el Señor. El Señor dice que si hay un arrepentimiento, dice que si vamos a Él, dice, y nos ponemos a cuenta, dice que cambia nuestro pecado, que si fuere como la grana se vuelve como la nieve, que si fuere como el carmesí, que es rojo, un rojo tremendo de casi café. Si nuestro pecado es así, Él lo vuelve como blanca lana. Amén. Como blanca lana, dice la palabra que lo vuelve. Entonces Moisés rompió también las tablas como señal de esa ruptura del pacto, pero Dios las vuelve a escribir. O sea, por la misericordia de Dios, Él vuelve a escribir esas tablas de la ley para renovar su pacto, para reconstruir lo que se había destruido a causa del pecado. Leamos Oseas, por favor. El libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4.
Oseas 14:4. Amén. Oseas dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ahí vemos la gracia y la misericordia, y ahí vemos que es por gracia, ¿sí? Y reconstruye y dice: yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Por la misericordia de Dios es que se aparta su ira de nosotros. Leamos también el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31, verso 35. Amén. Dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que en su amor y su misericordia Él seguía obrando para su pueblo, y dice que daba la luz para el día, la luz del sol para el día. Entonces, ahora en Cristo, dice que el mismo Señor Jesucristo es el que restaura lo que el pecado destruyó. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Él restaura lo que el pecado había corrompido, que es la comunión con Dios. Cuando hay un arrepentimiento genuino delante de Dios, Él tiene misericordia de nosotros. Leamos Primera de Juan, por favor, capítulo 3. Primera de Juan 3:8. Amén. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Amén. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas, deshace las obras del diablo. Entonces, el Señor Jesucristo es quien vuelve a escribir la ley, pero ahora en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Amén. Y el Señor Jesucristo, así como Moisés subió a recibir las nuevas tablas, Cristo subió del Calvario para sellar un nuevo pacto con su sangre derramada en la cruz. Amén. Hebreos capítulo 9, verso 15. Hebreos 9:15. Hebreos, casi al final, 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo, siendo ese mediador de ese nuevo pacto. Con su sangre dice que da la remisión de las transgresiones y del pecado de nuestras vidas. O sea que con su sangre es el que restaura
y sella ese nuevo pacto con su sangre. Amén. Amén. Volviendo a Éxodo 34, versículos 5 al 7, por favor. Éxodo 34, versículos 5 al 7 dice: Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, en este texto Dios proclama su propio nombre y refleja quién es Dios, refleja su carácter. Fíjense el carácter perfecto de Dios. Dice que decía ahí Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y es que de verdad ese es el carácter perfecto de Dios. Dice que es fuerte, que es soberano. Leamos Isaías, el libro de Isaías, capítulo 40, verso 10. Amén. Isaías 40, verso 10. Verso 10, amén. Dice así: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y aquí hace refleja ese poder, ese brazo fuerte del Señor, amén. Que Él es soberano, pero ahí está su gracia también, amén. Entonces dice que es misericordioso y piadoso, es decir, que el Señor es compasivo. Nuevamente el Salmo 103. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, verso 13. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahí vemos la compasión del Señor. Él tiene misericordia y es piadoso, amén. Dice que es tardo para la ira, es decir, que Él es muy paciente. Y de verdad que es muy paciente, ¿no? Por uno en nuestro carácter de humano ya había destruido esta tierra, ¿no? Pero gloria a Dios por su amor y su misericordia. Veamos segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Amén. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, esa es la verdad, y por eso ha sido tan paciente, porque Él aún no ha enviado al Señor Jesucristo por su iglesia.
que después de eso vendrán cosas terribles en esta tierra. Pero Él no quiere que ninguno tenga que ir al infierno a pagar por sus pecados, sino que tiene paciencia y misericordia mientras se ponen todos los que han de ser escritos en el nombre del libro de la vida, se ponen a cuentas con el Señor. Amén. Ahora dice también que el Señor es grande en misericordia. Se ve ese amor estable, ese amor misericordioso del Señor. El Salmo 136, veamos el Salmo 136, versículo del 1 al 9 nada más, porque todo el Salmo habla de esa misericordia del Señor, pero leamos solo unos versículos. Amén. Salmo Salmo 136 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminares, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Y las lunas y la luna y las estrellas para señorear en la noche, porque para siempre es su misericordia. Amén. Por el infinito amor y misericordia del Señor es que Él hizo todas las cosas. Amén. Y nos tiene en esta tierra. Y dice que también es grande en verdad, es decir, que Él es fiel. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Deuteronomio, de los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Amén. Dice Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese es el amor de Dios, ese es la fidelidad de Dios. Dice que Dios es fiel y que guarda el pacto y su misericordia a los que le aman y a los que guardan ¿qué? Sus mandamientos. Amén. Dice que el Señor perdona el pecado. Ahí muestra la gracia. Leamos el libro de Miqueas, hacia el final del Antiguo Testamento, como el séptimo libro antes del final. Miqueas capítulo 7, verso 18. Miqueas 7, 18. Amén. Un segundito. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén.
O sea, y es por gracia realmente. Dicen que no hay un Dios como Él, o sea, el único Dios que hay, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. ¿Amén? Ahora dice que también, digamos que Él perdona el pecado, pero no al culpable, porque Él es justo. Él tiene la justicia perfecta. Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Amén. Deuteronomio 32, verso 4. Oído, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna inequidad en Él, es justo y recto. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces Dios no es solo amor, también es justicia. Es más, dice la palabra de Dios que Él es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, pero no en maldad ni por inequidad, sino por su propia justicia, porque Él es justo y santo. Amén. Dice que Dios no solo es paciente, sino que también es santo. Que la revelación del nombre de Dios muestra el equilibrio perfecto entre gracia y verdad. Y ahí muestra su amor. Leamos Juan capítulo 1. San Juan 1, 14 al 17. Amén. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque en su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, en esto que hemos visto de Éxodo, y todo Éxodo, todo apuntaba al Señor Jesucristo, pero en esto en especial habla que Jesucristo es como la encarnación de esa descripción también del carácter del Padre. Amén. Y que Él es el rostro visible de ese Dios invisible, como dice en Colosenses 1:15, que habla precisamente de eso, que es el rostro visible del Dios invisible. Y es el cumplimiento de la misericordia y la justicia de Dios en la cruz. Porque por esa misericordia se revela en la cruz, y esa justicia, porque el Señor Jesucristo pagó por nuestras inequidades. Amén. Volviendo a Éxodo, capítulo 34, versículo 8 y 9. Amén. Dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra inequidad, nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Entonces Moisés reconoce su inequidad,
y su indignidad e intercede por su gracia. Entonces la verdadera adoración nace del conocimiento que tenemos de Dios. Veamos el Salmo 95, por favor. Salmo 95, verso 6 al 7. Amén. 95, 6 al 7 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros del pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. Dice 8: y no endurezcáis vuestro corazón como en Merari, como el día de Masá en el desierto. No endurezcamos nuestro corazón. Amén. Él es amoroso, Él es misericordioso. Y Él merece una verdadera adoración que proviene cuando le conocemos a Él, cuando aprendemos de Él cada día en la congregación, pero no solo en la congregación, porque aquí pasamos los domingos 2 horas, los que llegamos temprano, los que llegan tarde, pues menos, ¿no? Sí. Y entonces vemos también la intercesión que nace del amor por el pueblo. Esa intercesión que hizo Moisés reflejaba ese amor que tenía Moisés por el pueblo, pero al mismo tiempo es ese amor infundido por Dios. Y Moisés reconoce la dureza de su corazón, del corazón humano, pero apela a la gracia de Dios, porque el mismo Señor había dicho que era un pueblo de dura cerviz y quiso destruirlo, pero tuvo misericordia después. Y todo esto apunta a Cristo, porque Él es el mediador mayor que Moisés. Leamos de Hebreos, por favor, capítulo 3. El libro de Hebreos, capítulo 3, verso del 1 al 6. Hebreos 3 del 1 al 6, amén. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa del que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Entonces vemos ahí lo que hace el Señor Jesucristo, que dice que es mayor mediador, que tiene mayor gloria que Moisés, que es mayor, de mayor honra, y así es. O sea, ahí vemos que Jesús es superior a Moisés, y vemos ese amor y esa misericordia que tuvo por nosotros. Amén. Y Cristo no solo intercede, sino que también dio su vida por su pueblo. O sea, Moisés intercedió, ofreció su vida por su pueblo, como lo vimos en los otros versículos del capítulo 33, que él ofreció su vida, pero Cristo sí dio su vida por nosotros. Amén. Dice
Juan 10, capítulo 11, por favor. San Juan 10, 11. Amén. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Cristo dio su vida por sus ovejas, por nosotros, amén. Dice que nosotros somos ovejas de su prado, amén. Y también Cristo intercede eternamente por nosotros en Hebreos 7, Hebreos capítulo 7, verso 25. Hebreos 7, 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, para interceder por nosotros, amén. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Y también el Señor Jesucristo pide perdón por los culpables. Veamos el libro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, 34. Amén. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y vean el amor, aquí se refleja en este versículo el amor, la misericordia, la gracia, el perdón del Señor, porque el Señor Jesucristo, estando crucificado, estando en la cruz, derramando sus últimos gotas de sangre, por decirlo de esa manera, y él decía y tenía misericordia y decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. O sea, solo Cristo, solo Dios podía hacer esa obra misericordiosa y solo tenía ese nivel de misericordia. A uno le están pegando y uno no dice que no le tengan en cuenta su pecado, ¿no? Por lo regular dirían, que caiga fuego del cielo y lo consuma. Pero no, tenemos que tener ese amor y esa misericordia del Señor, amén. Entonces Moisés pide, dice, le pedía al Señor y decía, perdona nuestros pecados, pero Cristo pagó por el perdón de nuestros pecados. Él pagó con su sangre, con su vida en esa cruz, pagó por nosotros, amén. Sí, Señor. Volvamos a Éxodo, capítulo 34, verso 10. Éxodo 34:10 dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en nación alguna, y veré todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Entonces dice que he ahí yo hago pacto, decía el Señor, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Entonces Dios renueva ese pacto que se había, digamos que roto por la culpa del pecado, del ídolo que hicieron. Entonces Dios quiere renovar ese pacto. Dios no abandona el plan, aunque su pueblo falló, él no abandonó el plan. Leemos Deuteronomio, capítulo 7, versos 6 al 9.
Amén. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Entonces pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. He ahí el amor del Señor, he ahí que aunque su pueblo falló, Él siguió su plan que tenía para su pueblo. Y esa renovación del pacto muestra la gracia de Dios y su misericordia. Y Dios promete hacer maravillas ante ellos, ante su pueblo, maravillas antes nunca vistas. Dice que esto refleja a Cristo como el mediador del nuevo pacto. Leamos Hebreos capítulo 9 al 15 y vemos esas maravillas que fueron cumplidas en Jesucristo. Hebreos 9, 15. Dice que así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Entonces es mediador de ese nuevo pacto. Y Cristo es el cumplimiento de todas esas maravillosas promesas que había hecho para su pueblo. Amén. Y esa es la garantía. Cristo es la garantía de que Dios no abandona a su pueblo. Amén. Como dice en Mateo 28:20, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice ahí en ese versículo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, de aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo es el sello de ese pacto eterno en Hebreos 13:20. Hebreos 13. Amén. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Entonces ahí sellaba ese nuevo pacto. Y dice, os haga aceptos de toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que nuestra vida debe ser diferente. Por eso es que nuestra vida no puede ser igual a como éramos sin Cristo. Porque dice que Él lo que hace en nosotros es que hagamos obras delante de Él agradables. Amén. Agradables para el Señor. Entonces, Cristo dice que Cristo no comparte el corazón del creyente con ningún ídolo. ¿Sí? Vemos que Dios restaura ese pacto que el pecado destruyó. Dios restaura eso y Dios revela
el carácter santo y misericordioso. Y Dios escucha la intercesión del mediador. Y Dios renueva ese pacto por gracia. Pero también el Señor exige fidelidad. El Señor exige que no seamos los mismos que éramos antes que conociéramos al Señor Jesucristo y que lo reconociéramos como Señor y Salvador. Quiere que nuestra vida sea diferente, que no, dice que no haya quien nos acuse de ninguna cosa delante del Señor. Amén. Entonces, por eso es que Cristo es el mediador perfecto. Cristo es el rostro del Padre, Cristo es la revelación plena de Dios y Cristo es la garantía del nuevo pacto. Amén. Amén. Entonces, es ahí que nosotros tenemos que vivir conforme al corazón del Señor. Amén. Que tenemos que ver y vemos todo lo que hemos estudiado en Éxodo y que todo apunta a Cristo. Y es la revelación del Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos tu amor y tu misericordia, agradecemos todo lo que has hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has formado, porque nos has ayudado, porque nos has guiado. Llenos aquí delante de ti, delante de tu presencia, Señor, y agradecemos todo, Padre, porque sabemos que, como dice tu palabra, todas las cosas a los que te amamos nos ayudan para bien, amado Señor. Por eso ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Entregamos nuestro corazón, Padre Santo, para ser un corazón transformado conforme al corazón de Cristo, para que seamos edificados, Señor, y transformados cada vez más para estar listos y preparados para el día glorioso en que el Señor Jesucristo vendrá por tu iglesia, por nosotros, amado Señor. Vemos todos estos versículos, Señor, que estudiamos y que muestran tu grandeza, tu amor, tu misericordia, y que muestran tu fidelidad y tu gracia, y que muestran todo acerca de tu carácter, Señor, pero que también queremos tener ese carácter de Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro ser. Y acudimos a tu misericordia, Señor, para que así sea, y para que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas, en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, amado Señor. Entregamos todo delante de tus manos, Señor. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu. Guíanos cada día, en cada instante, en cada pensamiento, en cada acción, en cada reacción, amado Señor. No permitas que nos apartemos de ti, que no permitas que nos apartemos de tu presencia, no permitas que nos apartemos de tus caminos, sino que seamos firmes, que sigamos caminando firmes, un paso a la vez, cada día a la vez, pero todo para gloria y honra de tu nombre. Nos abandonamos nuevamente en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén. Amén.